¿Listo? Entonces, jóvenes, como tenemos aquí, la pregunta me indica lo siguiente. Por el tubo de la figura 2, dice, ¿no? ¿Ya? Fluye agua. Bueno, ese es el primer dato, jóvenes, que nosotros tenemos que notar. Espera un momentito. Ahí está. Vamos a anotar aquí datos. ¿Está bien? Entonces, en esta parte, lo primero que anotamos, obviamente, es la densidad del agua. No se olviden que la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Está bien? ¿Qué más me indica la pregunta? Si las áreas transversales son de 5 y 2 pulgadas, ¿ya? Anotamos eso. Lo que me está dando aquí, si no me equivoco, son los diámetros, porque no me dice pulgadas al cuadrado, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a anotarlo de esa manera. Denme un momento más. Entonces, el primer diámetro, diámetro 1, 5 pulgadas. ¿Está bien? El diámetro 2 sería en este caso 2 pulgadas. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? La pregunta me indica, y el desnivel en los tubos verticales es de 7,82. ¿Ah? 7,82, ¿no? Entonces, al desnivel ustedes lo pueden colocar como la variación de la altura, o si quieren lo pueden colocar como altura, como H. Y me dice que aquí que es igual a 7,82 centímetros. Fíjense que cuando me fijé yo el modelo de examen, no me di cuenta que tenía un desnivel. A ver, les voy a mostrar de nuevo el examen. Ah, sí tiene, ¿no? Fíjense, jóvenes, qué caramba. Fíjense, jóvenes, a esto se refiere con el desnivel, ¿ya? A esta parte de aquí. Ya, entre estos dos tubos manométricos hay un desnivel, ¿ya? De 7,82 centímetros, ¿sí? Ya. Y otra cosa muy importante, a ver, ya, eso sería. Entonces, el diámetro de esta sección, jóvenes, es de 5 pulgadas y el diámetro de esta sección es de 2 pulgadas, ¿está bien? Entonces, vamos a proseguir a graficarlo en nuestra pizarra. Ahí está. Entonces, nosotros lo vamos a graficar de la siguiente manera. A ver, un segundo. Y empezamos a dibujar. Jóvenes, siempre es muy importante que ustedes realicen el esquema del ejercicio o que hagan su gráfica. ¿Está bien? Siempre tienen que dibujar. Bueno, ahí tenemos el tubo, jóvenes, y nosotros lo dibujamos de esta manera. ¿Sí? Entonces ahora tengo que dibujar la sección más angosta, ¿no es así? Dibujamos de esta manera. A ver, espera un momentito. Lo que pasa es que mi regla no es un poco transparente. Ya. Se salió de la aplicación. Ya denme un segundito, jóvenes. Ya. Voy a hacer a mano alzada, ¿no? Ahí está. Ya, ahí está, joven. Ya, entonces solamente tengo que dibujar los tubos manométricos. Ya. Entonces aquí tenemos el tubo manométrico. Pero denme un segundito, jóvenes, está un poco mal parece en internet porque yo ya casi terminé de dibujar el tubo, pero no me sale aquí, ¿no? A ver, está conectando de nuevo. Ya, denme un segundo entonces, jóvenes. Bueno, entonces, una vez que nosotros dibujemos toda la tubería, chicos, lo que tenemos que hacer sí o sí es dibujar un nivel de referencia, así como les había explicado aquí. Este de aquí es nuestro nivel de referencia, ¿no es así? Este de aquí. Siempre, en este caso vamos a tener un tubo como este, un tubo horizontal, por lo tanto, el punto 1 y el punto 2 van a tener un nivel de referencia, pero no van a tener alturas, ¿no es así? Fíjense, creo que ya está, ahí está, ¿ya? Entonces lo único que tengo que hacer ahora son dibujar los tubos manométricos, ¿ya? De esta forma ahí, y aquí también lo dibujamos, ya, más o menos ahí. Bueno, jóvenes, en esta parte de aquí pareciera que está cerrado, pero en realidad debería estar abierto, lo que pasa es que no lo puedo borrar. Si lo borro, se borra toda la raya, la rayita, ¿ya? Entonces, por aquí viene el agua,
circula el agua y sube por aquí por el tubo manométrico, ¿ya? Entonces este tubo de aquí va a estar con agua hasta una determinada altura, porque el fluido que estamos transportando por la tubería es agua. Y obviamente cuando el agua circule por aquí, cuando pase por la sección más angosta, también va a subir el agua hasta cierto nivel, ¿ya? Ahora, lo más importante, jóvenes, es lo siguiente. No todas las veces les va a pedir lo que me está pidiendo aquí, calcular el caudal en el tubo. En otras ocasiones hasta me puede pedir, jóvenes, que calculemos la altura que tiene ese desnivel, ¿ya? Entonces, como en los tubos en U les he explicado, ustedes siempre tienen que dibujar también un nivel de referencia en los tubos en U, ¿ya? En la sección en el contacto de dos fluidos que se encuentre más abajo, que sería este de aquí. Por lo tanto, dentro del tubo en U tenemos, jóvenes, otro nivel de referencia, que va a ser este de aquí. Siempre se dibuja un nivel de referencia, jóvenes, en tubos manométricos, ¿ya? Aquí no teníamos tubos manométricos, pero aquí tenemos tubos manométricos. Ahora, existen dos formas de colocar tubos manométricos. Una de ellas es esta, con los tubos verticales hacia arriba, y la otra es como vamos a hacer más adelante en otro ejercicio, ¿ya? Entonces, jóvenes, a partir de ese desnivel es lo que me queda ese delta H o esa H, que ustedes, como ustedes lo quieran llamar, este 7,82 centímetros, ¿ya? Una cosa muy importante que ustedes nunca tienen que olvidar, chicos, es que la presión en la sección más ancha siempre va a ser mayor que la presión en la sección más angosta, siempre. Esa es una condición que se cumple por teoría, ¿ya? Lo voy a anotar aquí abajo. Presión en la parte más ancha, ahí está, siempre va a ser mayor a la presión en la parte más angosta. ¿Está bien? ¿Ya? Y otra cosa muy importante también es lo siguiente, que cuando, jóvenes, el fluido está circulando por aquí, por esta sección angosta, la velocidad que tenemos en la sección más angosta siempre va a ser mayor a la velocidad que tenemos en la parte más ancha. Eso quiere decir, jóvenes, que la velocidad en la parte angosta es mayor que la velocidad en la parte más ancha. ¿Sí? Uno de los ejemplos más claros para que ustedes se den cuenta sobre este principio, jóvenes, es el siguiente. Con ustedes, qué sé yo, cuando ustedes iban a la lavandería a cargar un balde con agua, ¿no es así? Abrían el grifo y a veces estaban apurados. ¿Y qué es lo que hacían ustedes? Le metían el dedo, ¿no es así? Y según ustedes, se llenaba más rápido, ¿ya? Y según ustedes, el agua salía con mayor presión, pero no. Era todo lo contrario, jóvenes. Cuando ustedes meten el dedo, ya, al grifo, abren el grifo y meten el dedo, el agua sale con menor presión, ¿sí? ¿Por qué sale con menor presión? Porque, jóvenes, el agua estaba cayendo con una determinada presión, pero al chocar el agua con su dedo, pierde presión. ¿Está bien? Pierde presión. Pero parecía que salía con mayor presión, pero en realidad no sale con mayor presión, jóvenes. Lo que pasa es que sale con mayor velocidad, ¿sí? Lo que pasa, jóvenes, como les dije, la ecuación de Bernoulli me indica la conservación de la energía, ¿ya? Entonces, cuando ustedes meten el dedo, pierdo presión, ¿sí? Perdemos presión. Esa pérdida de presión, jóvenes, se tiene que compensar con algo. Y la única forma de compensar esa pérdida de presión es con el incremento de la velocidad, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasaba. Ustedes metían el dedo, perdíamos presión y esa presión se compensaba con el incremento de la velocidad. ¿Y saben qué? Otra cosa más curiosa es que no importaba si ustedes metían el dedo o no lo metían el dedo, el balde se iba a llenar al mismo tiempo. O sea que no se iba a llenar más rápido si ustedes meten el dedo, ¿sí? El balde se llena al mismo tiempo, tarda lo mismo. Ya vamos a ver ejercicios para que ustedes se den cuenta que en realidad no se llena más rápido el balde, sino que básicamente tarda el mismo tiempo. Bueno, una vez habiendo definido todo esto de aquí, esos conceptos que les acabo de dar de aquí, jóvenes, nos va a ayudar a verificar que nuestros resultados sean correctos, ¿ya? Ahora, lo único que tengo que hacer, jóvenes, es dibujar una línea de referencia dentro del tubo en U, porque obviamente, jóvenes, el fluido está circulando por dentro de esta tubería, no por fuera. Ya, entonces voy a dibujar mi nivel de referencia, fíjense. Ahí está. Este va a ser el nivel de referencia de la tubería.
¿sí? No de los tubos manométricos. ¿Listo? Aquí tenemos nivel de referencia otra vez. Obviamente eso es igual a 0. ¿Ya? Ahora una cosa muy importante es que tenemos que colocar la sección. Esta sección es la primera sección y esta es la sección 2, ¿no es así? Sección 1, sección 2. O si quieren pueden colocar sección de entrada, sección de salida. ¿Ya? Pero bueno, yo lo voy a colocar de la siguiente manera. Fíjense, este de aquí, jóvenes, es el punto número 1 o la sección número 1. ¿Está bien? Sección número 1 o punto 1. Mejor lo hago abajo porque de verdad que voy a necesitar ese espacio. Listo. Y aquí justo debajo del tubo manométrico, al igual que este, perdón, al igual que este otro punto, tenemos el punto número 2 o la sección número 2. ¿Ya? Bueno, jóvenes, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo necesito calcular el caudal. Entonces voy a colocar la fórmula del caudal. Aquí es muy importante que ustedes estén atentos, jóvenes. Cuando les pide calcular el caudal, ustedes ya saben que puedo calcular caudal másico, caudal volumétrico. Entonces, ahí es importante que ustedes le pregunten al docente en ese momento. Ingeniero, ¿quiere que calculemos el caudal másico o el caudal volumétrico? ¿No es así? Porque en este modelo de examen, fíjense, no especificaba como en otros. Este lo copié de otro examen. Fíjense, aquí dice el caudal en litros sobre segundo. Eso me da a entender que quiere el caudal volumétrico. Aquí, fíjense, el caudal másico en kilogramos sobre segundo. Entonces, bueno, ya, entonces de esa manera, por eso es importante, jóvenes, que ustedes le pregunten al docente, a veces no le pone qué caudal quiere. Ya, nosotros vamos a calcular el caudal volumétrico, ¿sí? Bueno, fíjense entonces, si yo quiero calcular, jóvenes, el caudal volumétrico, a ver, denme un segundo, sabemos que la fórmula es área por velocidad. ¿Qué área sería? No importa el área, ¿sí? No va a importar el área, ni la velocidad. Puedo usar el área 1 y la velocidad 1, o puedo usar el área 2 o la velocidad 2. Pero lo más importante es lo siguiente, que tenemos que calcular la velocidad. Entonces, ¿cómo voy a calcular la velocidad? Para calcular la velocidad, jóvenes, yo puedo usar esta ecuación de aquí, la ecuación de continuidad. En realidad vamos a ocupar la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Entonces lo vamos a hacer de esa forma. Primeramente, jóvenes, vamos a hacer lo siguiente. Primero voy a ocupar la ecuación de continuidad. Aquí lo vamos a anotar. A ver, ahí está. Ecuación de continuidad. Listo. Ecuación de continuidad. Ah, creo que lo hice muy pequeño la letra. No importa, lo voy a hacer un poquito más grande ahora. ¿Ya? Entonces, jóvenes, la ecuación de continuidad, ya saben, es la conservación de la materia. Y solamente tengo dos secciones. Por lo tanto, jóvenes, mi única fórmula va a ser área 1 por velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. ¿Está bien? Esa es mi ecuación. Ahora, lo más importante de esta ecuación, jóvenes, es que de aquí tienen que despejar una de las dos velocidades. Yo puedo calcular el área 1 y puedo calcular el área 2 porque tengo sus diámetros. No sé si tengo los diámetros. Pero no tengo sus velocidades. No tengo la velocidad 1 y no tengo la velocidad 2. Porque si tuviera una de las dos, ya calcularía el caudal, ¿no es así? Entonces, de la ecuación de continuidad, mi recomendación siempre va a ser que ustedes despejen la velocidad de la sección más pequeña, que sería en este caso la velocidad 2. De aquí yo voy a despejar la velocidad 2. ¿Sí? Velocidad 2. Por lo tanto, ¿a cuánto sería igual la velocidad 2? La velocidad 2 sería igual al área 1 o la velocidad 1, todo esto dividido entre el área 2. ¿Sí? Ahora, yo puedo calcular la velocidad 2 de la siguiente manera. ¿A qué es igual el área? Obviamente, jóvenes, las tuberías tienen secciones circulares. Por lo tanto, aquí sería el área de una circunferencia. Entonces, el área 1 llegaría a ser igual a pi cuartos por el diámetro 1 elevado al cuadrado. Todo esto por la velocidad 1. Todo esto dividido entre el área 2, que también es pi cuartos, pero por el diámetro 2 elevado al cuadrado. Fíjense, aquí tengo un problema. Es que al principio yo debía haber convertido esto en metros, ¿no es así? Pero bueno, no va a importar, fíjense. Solamente en este caso, pero cuando yo quiera calcular el caudal, sí o sí tengo que tener esto en metros, ¿ya?
pero por el momento no es necesario. Velocidad 2, fíjense, ¿a cuánto va a ser igual? Lo más importante aquí que pi cuarto con pi cuarto se simplifica. Se van y se van. Entonces, en la fórmula me va a quedar diámetro 1 al cuadrado por la velocidad 1, dividido entre el diámetro 2 elevado al cuadrado. Entonces, reemplazamos tal y como está. Diámetro 1, 5 pulgadas. Todo esto al cuadrado, ¿no es así? Por la velocidad 1, dividido entre el diámetro 2, que va a ser 2 pulgadas elevado al cuadrado. Fíjense, después me va a quedar pulgada cuadrado con pulgada cuadrado y entonces se simplifica. Entonces aquí las unidades ya no van a importar, porque las dos unidades de pulgadas se simplifican. Por favor, ¿cuánto sería 5 al cuadrado sobre 2 elevado al cuadrado? ¿Cuánto sería, jóvenes? 25 sobre 4. 7, ¿cuánto? ¿25? 6,25. 6,25. Eso quiere decir, jóvenes, no tengo la velocidad 1, pero tengo la relación, porque acabo de calcular este 6,25. ¿Qué me indica esto? Me está indicando que la velocidad 2 es 6,25 veces mayor que la velocidad 1. Acabo de generarme yo una condición. ¿No es así? Y esto, jóvenes, sí o sí es importante, porque sí o sí la tienen que hacer para todo, la mayoría de los tubos de Venturi. ¿Sí? Este es un tubo, aquí tenemos otro tubo, aquí tenemos otro tubo y aquí tenemos un tanque, si no me equivoco, a ver. Ah, este es un depósito. Los otros son tubos, ¿ya? Entonces sí o sí tengo que hacer esto, ¿ya? Por lo general, muchos de los alumnos solamente lo dejan hasta aquí, ¿ya? Pero ya van a ver para qué me sirve esto, ¿ya? Entonces, como no puedo calcular con ecuación de continuidad, no puedo calcular la velocidad, entonces lo dejo ahí. Ahora me paso a la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Esperemos un momentito, lo voy a escribir aquí, justo debajo de la tubería. Ahora escribimos ecuación de Bernoulli. ¿Lista? Entonces, jóvenes, en este caso, la ecuación de Bernoulli se enfoca en dos puntos principales, el punto 1 y el punto 2. Entonces, yo tengo que escribir de esta manera. Punto 1 es igual al punto 2. ¿Qué estoy indicando aquí, jóvenes? En este caso, yo estoy indicando que las condiciones que hay en el punto 1, que no se nota bien, aquí lo voy a remarcar, que las condiciones que existen en el punto 1 tienen que ser iguales a las condiciones que existen en el punto 2. ¿Está bien? Entonces, punto 1 igual a punto 2. Entonces, ¿qué anotamos? Anotamos, obviamente, esta ecuación de aquí, que es la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Continuamos, jóvenes. Entonces, fíjense, a ver. Espérenme un poquito. Ahí le colocamos presión 1 por la presión hidrodinámica, un medio, densidad por la velocidad 1 elevado al cuadrado, más la presión hidrostática, un medio, perdón, densidad, gravedad por altura 1. Todo esto va a ser igual a la presión 2 o la presión de salida, más un medio, la densidad por la velocidad 2 elevado al cuadrado, más la densidad, la gravedad y la altura 2. Bueno, jóvenes, de esta manera me queda mi ecuación. Y otra vez lo hice muy pequeño, ¿no? Ya. Ahora sí lo hice un poquito más grande. Bueno, jóvenes, ahora lo primero que tengo que hacer, ¿ya? Es deshacerme de las variables, de todas las variables, de las variables que más se puedan para que mi ecuación sea más cortita, ¿sí? Y las primeras variables de las cuales me voy a deshacer van a ser de las presiones hidrostáticas. ¿Por qué? Porque, jóvenes, yo les voy a preguntar una cosa. Todo esto está en función al punto número 1. Todo esto está en función al punto número 2. Y ustedes saben que la presión hidrostática está en función de la altura. ¿Ya? Entonces, jóvenes, díganme a qué altura se encuentra el punto 1 del nivel de referencia. ¿A qué altura? 0. ¿Y a qué altura se encuentra el punto 2 del nivel de referencia? 0. 0 también. Entonces, jóvenes, esto se anula. Esas dos se anulan. Por lo tanto, ¿qué me queda? ¿Qué me sobra ahora?
Me va a sobrar presión 1 más 1/2 la densidad por la velocidad, un segundito, por la velocidad 1 elevado al cuadrado. Todo eso va a ser igual a presión 2 más 1/2 la densidad por la velocidad 2 elevado al cuadrado. Eso es lo que me queda. ¿Está bien? Ahora de aquí yo tengo, y ahora ¿saben qué? Hay otro problema, es que no tengo la velocidad 1, no tengo la velocidad 2, no tengo la presión de salida y no tengo la presión de entrada. ¿No es así? Pero díganme una cosa, ¿cuál es mayor? ¿Cuál de las dos presiones es mayor? ¿La presión en el punto 1 o la presión en el punto 2? Es la misma. ¿Dónde es mayor la presión? Si fueran la misma, entonces las anularía, pero no, no se tienen que anular. ¿Dónde es mayor la presión? Aquí está la El respuesta. punto 1. ¿Dónde es mayor presión? ¿Punto 1 o punto 2 es mayor? ¿Presión 1 o presión 2 es mayor, perdón? Punto 2. Presión al... Jóvenes, la presión mayor es la presión 1. Siempre en la parte más ancha la presión es mayor que la presión en la parte angosta. Por lo tanto, jóvenes, la presión 1 es mayor que la presión 2. Entonces lo voy a despejar de esa manera. Presión, denme un ratito. Presión 1 menos la presión 2. Lo único que hice es que esta presión 2 pase a este lado como negativo. ¿Sí? Todo esto va a ser igual a, voy a copiar esta fórmula, 1/2, la densidad por la velocidad 2 elevado al cuadrado. ¿Qué pasó con esta? No la escribí todavía. Esto va a pasar a este lado como negativo. Menos 1/2 la densidad por la velocidad 1 elevado al cuadrado. ¿Ya? Ahora, presión 1, presión menos presión 2. Presión 1 menos la presión 2. Ahora fíjense, de aquí yo puedo sacar factor común, ¿no es así? El 1/2 y la densidad. Podemos sacar factor común, el 1/2 y la densidad. ¿Por qué? ¿Acaso la densidad no sería diferente? ¿Qué líquido pasa por el punto 1 y qué líquido pasa por el punto 2? Pasa el mismo fluido que sabemos que es agua. O sea, si no es que pasa diferentes fluidos por las dos secciones diferentes, ¿no? No, no. Sí o sí pasa el mismo fluido por las dos secciones, ¿ya? Por lo tanto, esta densidad obviamente se refiere a la densidad del agua. Por lo tanto, jóvenes, lo que voy a hacer es sacar factor común. 1/2, ¿ya? 1/2 por la densidad. Sacamos factor común. ¿Y qué me queda? Adentro me va a quedar velocidad 2 al cuadrado. En un segundo. Velocidad 2 elevado al cuadrado. No sé por qué no puedo escribir bien. Ya está ya. Menos la velocidad 1 elevado al cuadrado. ¿No es así? Bueno, jóvenes, ahora aquí no tengo esta diferencia de presiones. A esto, por si acaso, presión 1 menos presión 2 se la conoce como la diferencia de las presiones. ¿Ya? Y no lo tengo. No tengo este valor. Sí, pero sí lo puedo calcular gracias a estos tubos manométricos, que son los tubos en U, ¿ya? Pero los vamos haciendo paso por paso, ¿ya? Después volvemos a calcular la diferencia de presión. Lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a ir deshaciendo de mis incógnitas. Fíjense, en la ecuación de Bernoulli tengo tres incógnitas. No tengo la diferencia de presiones. No tengo la velocidad 2. No tengo la velocidad 1. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que tengo tres incógnitas, ¿no es así? Entonces voy a ir deshaciéndome de esas incógnitas, como por ejemplo de la siguiente manera. Voy a reemplazar la velocidad 2 aquí arriba. ¿Cuánto vale la velocidad 2? 6,25 por la velocidad 1. Eso voy a colocar aquí. ¿Ya? Fíjense a ver. Por eso les digo que es un poco más largo para resolver esos ejercicios. Presión 1 menos presión 2. Aquí va a ser igual a 1/2. ¿No es así? Pongo corchete. Por, aquí va velocidad 2 al cuadrado. Pero ¿cuánto vale la velocidad 2? La velocidad 2 vale 6,25 por la velocidad 1. Entonces eso quiere decir que lo voy a colocar con paréntesis. Fíjense. 6,25
por la velocidad 1. Todo esto elevado al cuadrado, ¿no es así? ¿Qué más? No se olviden, este es el valor de la velocidad 2, menos velocidad 1. Entonces colocamos eso, menos velocidad 1 elevado al cuadrado. Fíjense ahora qué es lo que hice. Lo que hicimos ahora, jóvenes, es deshacerme de una incógnita. Aquí tenía dos incógnitas, que era velocidad 2 y velocidad 1, pero ahora solamente tengo una incógnita, que es la velocidad 1, fíjense. ¿No es así? Continuamos. Copiamos, aquí es un medio. Faltó la densidad, ¿no? Aquí afuera. Ya lo voy a colocar afuera, igual no importa. Faltó la densidad, ¿ya? Aquí sí lo voy a colocar. Densidad. Ahora sí. Por favor, jóvenes, ¿cuánto es 6,25 elevado al cuadrado? Por favor, calcúlenlo a ver. Va a ser algo de 40, 41. O menos de 40. Menos 39,1. Entonces, 6,25 elevado al cuadrado sale 39, ¿cuánto? Es 0,6, redondeado sería 0,1. Ya, 39,1 por la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 1 elevado al cuadrado. Ahora, no sé si se dan cuenta que estos dos son términos semejantes, por lo tanto sé, ¿qué pasa con esto? ¿Se restan? Se restan, ¿ya? Entonces colocamos presión 1 menos la presión 2, va a ser igual, copiamos un medio, la densidad, por, como son términos semejantes o son términos iguales, se restan. 39,1 menos 1 me va a quedar 38,1. Obviamente por la velocidad 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Para los que no entendieron, es como si yo hubiera tenido 39,1 x al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Cuánto sería esto? Esto sería 39,1. Ah, no, está bien lo que estaba anotando, ¿no? Aquí sería 38,1 x al cuadrado. ¿Sí? A veces a ustedes se les cambia una variable y ya empiezan a confundirse. Bueno, jóvenes, entonces, de esta manera, es el mismo procedimiento que hice aquí, 39,1 velocidad al cuadrado, menos velocidad al cuadrado, me va a quedar obviamente 38,1, ¿no? Como notamos aquí. La ecuación de Bernoulli, jóvenes, siempre me sirve para mí, para calcular la velocidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer de aquí? De esta ecuación, yo voy a despejar la velocidad, ¿sí? Despejamos la velocidad, a ver qué queda. Eso quiere decir que este 2 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Esta densidad está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Este 38,1 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir igual, ¿no es así? Por lo tanto, jóvenes, lo vamos a anotar. Fíjense, ya les dije que el 2 pasa a multiplicar, por lo tanto, el 2 sería 2 veces la diferencia de presiones, de esta manera, ¿ya? Todo eso dividido entre el 38 y la densidad pasan a dividir. Por lo tanto, aquí sería 38,1 por la densidad. Todo esto va a ser igual a la velocidad 1 elevado al cuadrado, ¿no es así? Por lo tanto, jóvenes, para deshacerme de ese cuadrado, aplicamos raíz cuadrada. Ahí está. Entonces, ¿cómo me va a quedar mi velocidad? Mi fórmula de velocidad. La fórmula de la velocidad va a ser igual, velocidad 1 va a ser igual a 2 veces, ahí, 2 veces la presión 1 menos la presión 2. Ay, caramba, no puedo escribir el 2, no sé por qué. Todo eso dividido entre 38,1 por la densidad. Y aplicamos la raíz cuadrada. Ahí está. Entonces, jóvenes, la densidad nosotros ya lo tenemos. Lo único que nos falta es esto, la diferencia de presiones. ¿Ya? Ahora fíjense lo que les dije. Es mejor hacer de la ecuación de continuidad. Fíjense, por favor. Es mejor hacer este procedimiento hasta llegar aquí para reemplazarlo aquí.
Porque si no, hay algunos docentes que en vez de reemplazar esto, reemplazan todo esto de aquí. Y eso hace que nos compliquemos más, ¿ya? Porque si yo reemplazaba velocidad 2, ¿a cuánto es igual? Velocidad 2 es igual a área 1 por velocidad 1 sobre área 2, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, me estoy complicando mucho más, jóvenes, ¿ya? Por eso es mejor hacer este procedimiento y sacar esta relación, ¿ya? Es mejor reemplazar esta relación aquí que reemplazar todo este chorizo aquí abajo, ¿ya? Entonces, jóvenes, lo único que me falta para calcular la velocidad es la diferencia de presiones. De aquí la pregunta solo me pide calcular el caudal, pero para calcular el caudal necesito la velocidad. Fíjense, con esta fórmula despejo, calculo la velocidad 1. Con esta calculo la velocidad 2, ¿ya? Entonces, cualquiera de las dos, una vez que yo tenga cualquiera de las dos velocidades, ya puedo calcular el caudal. Porque no se olviden que el caudal en el punto 1 y en el punto 2 siempre van a ser iguales los caudales. Nunca varían, ¿ya? Ahora, aquí arriba vamos a anotar lo siguiente. Jóvenes, una cosa muy importante es que los tubos manométricos, ya, los tubos manométricos que se encuentran ahí arriba de la tubería, sirven para medir la diferencia de presiones. ¿Está bien? Sirven para medir la diferencia de las presiones. ¿Ya? Estos tubos manométricos sirven para calcular la diferencia de presiones. ¿Sí? Entonces, con este tubo manométricos voy a calcular esta diferencia de presiones. Presión 1 menos presión 2. Entonces, chicos, fíjense. Lo primero que vamos a hacer es darle más variables a la gráfica. Vamos a usar el color verde. Fíjense, hace rato solamente dibujamos un nivel de referencia en el tubo en U, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con la altura que hay desde este nivel de referencia del tubo en U hasta el nivel de referencia que hay en la tubería? También hay una determinada distancia, ¿no es así? Por lo tanto, a esa distancia, jóvenes, le vamos a llamar la altura Y. ¿Está bien? La altura Y. ¿Por qué? Porque todo eso me va a servir para calcular la diferencia de presiones. Como por ejemplo, de esta manera. Este tubo manométrico, jóvenes, fíjense, si ustedes se olvidan de la tubería, básicamente esto es como un tubo en U. Fíjense de nuevo, tubo en U, ¿no es así? Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando tenemos un tubo en U? Hacemos sumatoria de presiones. Eso es lo que voy a aplicar aquí. Voy a hacer una sumatoria de presiones. La suma de las presiones, fíjense, en el punto 1, porque hasta aquí es el tubo en U, fíjense, viene hasta aquí, llega hasta aquí y luego sube. La sumatoria de las presiones que hay en el punto 1 van a ser igual a la sumatoria de presiones que hay en el punto 2. Díganme, jóvenes, ahora, ¿cuántas presiones soporta el punto 1? 2. ¿2? ¿Seguros? ¿O 3? 3. 3. Bueno, jóvenes, el punto 1 en realidad sí soporta 3 presiones. La primera es la presión atmosférica. Más. La segunda, jóvenes, es la presión hidrostática del agua. ¿No es así? Pero con la altura 1. Perdón, con la altura de H. ¿Sí? Entonces, a ver, para no confundirnos, voy a colocar presión hidrostática 1. Más, ahora también soporta esta presión hidrostática, que también es agua, obviamente, desde aquí hasta este punto, pero con la altura Y. Entonces colocamos eso, presión hidrostática con la altura Y. Ahora, nada más, eso es lo que soporta el punto 1, pero ¿cuántas presiones soporta el punto 2 ahora? ¿Cuántas presiones soporta el punto 2? 2. 2 presiones. Obviamente que soporta la presión atmosférica, ¿no es así? Y la otra presión, fíjense, es esta presión que también es agua, obviamente, desde aquí hasta aquí. Pero ¿qué altura tiene desde aquí hasta aquí? Tiene esta misma altura que es Y, ¿sí? Por lo tanto voy a colocar la presión hidrostática del agua, pero de una altura Y.
Ahora, no sé si se dan cuenta, pero la presión atmosférica, con la presión atmosférica, si yo lo paso a este lado, va a salir negativo, por lo tanto se van a anular. Anulamos las presiones atmosféricas, porque los dos tubos manométricos están abiertos. Ah, eso también se tiene que fijar, jóvenes, si están abiertos o si están cerrados, ya, porque varía cuando está cerrado. Ahora, fíjense, esta presión del agua, de esta altura Y, es la misma que esta otra presión del agua de esta altura Y. Por lo tanto, como son lo mismo, obviamente se anulan, se hacen cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo coloco presión hidrostática, sería densidad, ¿qué densidad? Del agua, por la gravedad y por la altura. ¿Qué altura? Sería la altura Y. Aquí sería lo mismo, presión hidrostática del agua, gravedad y altura. ¿Qué altura? Altura Y. ¿No es así? Por eso se simplifica. Y otra cosa muy importante es que tampoco tengo la altura de Y, ¿no? ¿Sí? No tenemos la altura de Y. ¿Ya? Así que, por esa misma razón, jóvenes, se anota de esa manera. Y otra cosa muy importante, me había olvidado. Una cosa muy, pero muy importante, es que, jóvenes, en el punto 1 no hay 3 presiones, hay 4 presiones. Me olvidé por completo, fíjense. ¿Cuál es la cuarta presión, jóvenes? Es la presión 1. ¿Por qué coloco una presión 1, jóvenes? Porque esa agua o ese fluido que está dentro de esa tubería está circulando por la acción de una bomba. ¿No es así? Entonces, sí o sí tengo que contar esa presión de la bomba, cosa que no estábamos contando, porque el agua así por sí no se mueve. ¿No es así? Siempre tengo que estar bombeando o tengo que usar un equipo para que ese fluido se desplace. Y esa es la presión de la bomba. Y en el punto 2, ya en el punto 2, jóvenes, no tenemos 2 presiones, tenemos 3. En este caso sería la misma presión de la bomba, pero cuando sale. No se olviden que como está reduciendo su diámetro, pierde presión. La bomba pierde presión, por eso el agua sale con otra presión. Entonces, presión 1 y presión 2 son diferentes, ¿no es así? Entonces, fíjense, jóvenes, ahora, ¿qué me queda en total? En total me queda lo siguiente. Presión 1, denme un segundo, a ver, voy a escribirlo bien. Presión 1 más la presión hidrostática 1, ¿no es así? Esperen un cachito, jóvenes, se me volvió a bloquear la tableta. Ahí está. A ver, presión hidrostática 1. Sabemos que esa presión hidrostática 1 es la presión del agua con esta altura, nada más, ¿no? Todo esto va a ser igual, jóvenes, a la presión 2. Ahí está. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a despejar esto de la siguiente manera. Presión 1 menos presión 2. Todo esto va a ser igual a... Ahora esta presión hidrostática pasa al otro lado, pero pasa como negativo. Muchos me van a preguntar, ¿pero por qué no despejamos presión 2 menos presión 1? Jóvenes, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque por esta condición. Siempre tengo que colocar a este lado como positivo la presión, la mayor presión. Y sabemos que en el punto 1 la mayor presión, sabemos que en el punto 1 ahí está la mayor presión. Y en el punto 2 es menor la presión. ¿No es así? Presión 1 menos presión 2. Presión en la parte más ancha menos la presión en la parte más angosta. Siempre va a ser así. ¿Ya? Ustedes, por favor, acuérdense de esa forma. Porque si a este ejercicio, si a este dibujo yo le doy la vuelta, si le damos la vuelta, este sería el punto 1 y este sería el punto 2. ¿No es así? Entonces la presión mayor sería en el punto 2 y la presión menor sería en el punto 1. ¿No es así? En caso de que le demos la vuelta. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces fíjense, aquí tenemos presión 1 menos presión 2 otra vez. Y es lo que yo necesito aquí, fíjense. Presión 1 menos presión 2. Colocamos otra vez presión 1 menos presión 2. Esto es igual a menos. ¿A qué es igual a presión hidrostática? ¿No se acuerdan? Aquí está el formulario. Presión hidrostática, jóvenes, es igual a la densidad, a la gravedad por la altura. Bueno, entonces eso es lo que vamos a colocar aquí. Menos la densidad por la gravedad y por la altura. ¿Qué altura? Obviamente que esta altura. Si ustedes quieren le pueden colocar H o si quieren pueden colocarle delta H. Vamos a colocar delta H para que se vea más especial. ¿Sí? Pero el problema, ¿saben cuál es? Es que tenemos este signo negativo. ¿Ya? Pero eso no va a hacer ninguna diferencia. Entonces, lo único que voy a hacer, jóvenes, es calcular la diferencia de presiones.
¿Ya? Eso va a ser igual a menos la densidad. ¿Cuánto vale la densidad? 1000 kilogramos, porque sabemos que es agua. 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿No es así? Todo esto por la gravedad. Ahora, aquí está la solución que nos va a dar con este negativo. ¿Se acuerdan ustedes de cinemática, jóvenes? Caída libre. ¿Qué pasaba con la fórmula de cinemática cuando el cuerpo iba hacia arriba y cuando el cuerpo iba hacia abajo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan, jóvenes? ¿Nadie se acuerda? Y ya se le voy a poner una formulita de cinemática. Gravedad por tiempo. Pero aquí, ¿se coloca positivo o se coloca negativo, jóvenes? Depende si baja o sube. ¿Cómo? Depende si baja o sube, si se lanza. Exactamente. Depende si es que baja o si es que sube. Se colocaba positivo cuando bajaba. Pero ¿por qué se coloca positivo cuando baja? Porque cuando baja, jóvenes, el cuerpo está yendo en el mismo sentido que la gravedad. Pero cuando sube, jóvenes, está yendo en contra de la gravedad. Por lo tanto, básicamente, cuando yo le colocaba negativo, estaba colocando negativo a la gravedad. ¿Ya? Aquí, fíjense, ¿qué pasa con el fluido? ¿Hacia dónde está yendo el fluido? Si la tubería está viniendo por aquí, fíjense, si el fluido, perdón, está viniendo por ese tubo, denme un segundito porque lo dibuje, a ver. Fíjense, el fluido está viniendo de esta manera. ¿Ya? El fluido está yendo de esa forma, ¿no? ¿Ya? Entonces, jóvenes, si el fluido está yendo de esta manera, como aquí hay un agujerito, ¿qué va a pasar con este fluido? El fluido va a ir hacia arriba. ¿Sí? Por eso es que ese tubito se llena. Lo mismo pasa aquí, el fluido va hacia arriba. Por lo tanto, jóvenes, por esa razón, aquí la gravedad se coloca negativo, porque el fluido está yendo en contra de la gravedad. Aquí va a ser menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, este negativo por este negativo se van a anular y me va a quedar positivo. ¿Está bien? Positivo me queda. ¿Ya? Entonces continuamos por, faltaría delta H. ¿Cuánto vale delta H? 7,82. Ah, pero eso es centímetros, ¿no? Eso tiene que estar en metros, por favor. ¿Cuánto sería en metros? 7,82. Sería 0,0782 metros, ¿no es así? Ay, no sé por qué me salió tan feo el 8. Listo, jóvenes, por favor calculen cuánto sería la diferencia de presiones. ¿Cuánto es? Calcúlenlo. ¿Cuánto sería la diferencia de presiones, chicos? 766.36. A ver. 766,36, ¿no es así? Sí, sí. No sé, creo que es mi internet que está mal, por eso estoy calculándolo yo, porque te escuché algo, pero medio entrecortadito. Ya está ya. Esa sería la diferencia de presiones, jóvenes. Por lo tanto, chicos, yo ya tengo el valor de la diferencia de presiones para poder calcular la velocidad 1. ¿No es así? Entonces, calculamos la velocidad 1. Aquí colocamos, por lo tanto, ¿no es así? Por lo tanto, la velocidad 1 va a ser igual a 2
por 766, ya, 36. Ay, demonios, no sé por qué no quiere escribir bien. 36 newtons sobre metro cuadrado. Todo esto dividido entre 38,1 por la densidad que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ahí está. Ya, y falta la raíz cuadrada, ¿no? Calcúlenlo, por favor, jóvenes. Ustedes ya vayan calculándolo. ¿Por qué no quiere escribir mucho mi tablet? 0,2. ¿Cuántos decimales le diste? 0,200. Y a ver, un ratito a ver cuánto le sale. A ver, dícteme y yo lo voy a anotar. Con todos los decimales, dícteme. 0,200, 200. 171, Un decimal más. 36. Ya, así, ¿no? Más o menos así, ¿no? ¿Está bien? Ya. Bueno, jóvenes, cuando tienen valores pequeños así, basta con 3 cifras significativas. No les estoy diciendo 3 decimales, 3 cifras significativas. Si mi velocidad me va a salir de esta manera. Si yo les digo 3 decimales, bueno, tendría que anotarlo así, ¿no? 0, digamos, ¿no? Cuando yo le digo con 3 cifras significativas, jóvenes, es con 3 números diferentes de 0. ¿Ya? Entonces bastaría si yo anoto mi respuesta. Digamos, esto es lo que me salió en la calculadora, pero ¿cómo tendría que anotar mi respuesta? Directamente de esta manera. Este 7 lo estoy redondeando porque aquí es 8. ¿No es así? Por eso lo estoy redondeando. Pero aquí, jóvenes, bastaba con que el resultado lo anoten ustedes como 0,271 metros sobre segundo. ¿Ya? Entonces, por esa misma razón, voy a borrar los 2 últimos decimales. ¿Sí? No se olviden, jóvenes, traten de trabajar con 3 cifras significativas. ¿Ya? 0,201 sería. ¿201 era? Sí, sí, redondeado. Ya. Ah, entonces era 207 lo que me dictaron. Ya lo voy a corregir esto entonces. ¿Así sería? Sí, sí. Sí, así. Ya, no me corrigieron hace rato. Bueno, jóvenes, de esta manera entonces yo ya he calculado la velocidad. Pero hasta ahorita no he calculado lo que me pide la pregunta, que es el caudal. ¿No es así? Y como ya les dije, nosotros vamos a calcular el caudal volumétrico. Y para calcular el caudal volumétrico, ya, yo necesito cualquiera de las dos velocidades y cualquiera de las dos áreas. Pero en este caso yo ya tengo la velocidad 1, por lo tanto voy a ocupar esa fórmula. De esta manera. Voy a ocupar velocidad 1 por área 1. Eso quiere decir que tengo que calcular también el área. Pero antes de calcular el área, yo necesito tener el diámetro en metros. ¿Sí? Por favor, calculen 5 pulgadas, ¿cuántos metros equivalen? No se olviden que una pulgada, aquí arriba donde dice datos, lo estoy anotando, una pulgada, fíjense, jóvenes, es equivalente a 0,0254 metros. ¿Ya? Entonces, calcúlenlo, por favor, ¿cuánto sería? Si no me equivoco, va a salir 0,120 algo, 26, 27. 127. 127. Entonces aquí el diámetro 1 sería 0,127. Sí, sí. Ya, y por si acaso calculemos este más, ya. Ya, por si acaso, ¿no? ¿Cuánto sería este? 0.0508. En metros, ¿no es así? Listo, jóvenes. Ahora ya voy a poder calcular entonces el caudal, lo que me pide la pregunta realmente, ¿no es así?
¿Ya? Entonces aquí colocamos, por lo tanto, el caudal va a ser igual al área 1 por la velocidad 1. ¿A qué es igual el área 1? El área 1 ya les dije que es igual a pi cuartos, ¿ya? Por el diámetro 1 elevado al cuadrado. ¿Está bien? Todo esto por la velocidad 1. ¿Sí? Todo eso por la velocidad 1. Entonces nosotros ya tenemos el diámetro 1. ¿Ya? Por lo tanto, calculamos, ¿está bien? Empezamos y reemplazamos los datos. El caudal va a ser igual a pi cuartos por el diámetro 1, que va a ser igual a 0,127 metros. Vayan calculándolo ustedes, ya saben cuáles son los datos. Metros, aquí elevado al cuadrado, por la velocidad, que sabemos que es igual a 0,201. Aquí quedaría metro sobre segundo. 2,55 por 10 a la menos. Ya, ahora sí, ¿cuánto sale entonces el caudal, jóvenes? 2,55 por 10 a la menos. Ya, denme un segundo, se volvió a bloquear esto. 55 por 10 a la menos 3. No sé por qué no quiere escribir bien, tengo problemas ahorita. Metro cúbico sobre segundo. Ese, jóvenes, sería el caudal volumétrico. Ya. Entonces, jóvenes, esto sería la respuesta. ¿Sí? Esa de ahí sería la respuesta. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, jóvenes? ¿Alguien que tenga alguna consulta o pregunta o duda? Mientras van haciéndome las preguntas, voy limpiando esto, tal vez sea por eso que no quiero. ¿Todos entendieron, jóvenes, esta parte, este ejercicio? Tengo una duda. Dígame. Dijo algo de los tubos y sería cerrado. ¿Qué pasaría? Si en caso tienen ustedes el tubo cerrado, jóvenes, por ejemplo aquí, imagínense que este esté cerrado, ¿ya? Si este tubo está cerrado y aquí abierto, entonces tendríamos presión 1, presión atmosférica, lo mismo. En esta rama sería lo mismo. Pero aquí tendríamos, ya no tendríamos presión atmosférica en el tubo cerrado. Tendríamos sí esta presión, la presión 2, tendríamos la presión H, presión hidrostática, y jóvenes, aquí atiendan por favor, si estuviera cerrado este tubo, me tendría que dar la presión de este aire que está aquí adentro. ¿Sí? La presión del aire que está aquí adentro. ¿Ya? ¿Está bien? Siempre se los va a dar, si ven que en el gráfico les da así con aire, sí o sí les tiene que dar la presión del aire que hay aquí adentro. ¿Ya? Sí o sí les tiene que dar la presión de aire que hay ahí adentro. Ahora, si este tubo está cerrado y la tapa está justo donde está el agua, ahí ya no es necesario que les dé la presión ya del aire, porque ya, o sea, está hasta el tope, digamos, ¿no? Digamos que esta es la tapa y el agua está hasta aquí. ¿No es así? Entonces no hay aire, digamos. Entonces no me tiene por qué dar la presión del aire. Entonces en ese caso, si tuviera aire, jóvenes, aquí ustedes colocan la presión del aire, más la presión H de Y, más la presión 2. Pero si no tuviera aire, bueno, jóvenes, no ponen ni presión atmosférica y tampoco ponen presión del aire. Solamente me quedaría esto y esto, nada más. ¿Está bien? ¿Sí? De esa manera sería. Ahora, una cosa muy importante, jóvenes. La ecuación de continuidad nos indica la conservación de la materia. Eso quiere decir que los dos caudales tienen que ser iguales. Por favor, ustedes calculen el caudal volumétrico 2. ¿Cuál sería la fórmula? Bueno, ya saben que la fórmula es básicamente la misma. En vez de área 1 por velocidad 1, sería área 2 por velocidad 2. ¿Ya? Calcúlenlo, por favor, ahorita, para que ustedes vean que son iguales. Caudal volumétrico 2 es igual a área 2 por velocidad 2, ¿no es así? Entonces, lo primero que tienen que hacer es calcular la velocidad 2. Aquí está.
6,25 por 0,201. Calcúlenlo por favor esto rapidito. La fórmula sería pi cuartos por el diámetro 2 al cuadrado por la velocidad 2. ¿Sí? A ver, tiene que salir básicamente lo mismo. ¿Ya? Pero por el tema de los decimales y toda esa vaina, jóvenes, ya puede ser que nos varíe un poquito nada más. Puede ser que nos salga 2,58, 2,48, 2,51, pero con el mismo exponente. Fíjense, a ver, ¿cuánto sale el caudal volumétrico 2? A ver, calculen. Me sale 2,50 y igual, lo mismo. Exactamente lo mismo, ¿no es así? Sí. Ya, entonces con cualquiera de las dos fórmulas, ustedes hubieran calculado el caudal que pedía, ¿ya? ¿Por qué, jóvenes? Es lo mismo. Es que es obvio, chicos. Fíjense, si por este punto pasa 1 litro de agua por segundo, por este otro punto también tiene que pasar lo mismo. No se olviden que es una tubería cerrada, ¿no es así? Sellada, ¿ya? Entonces, si por aquí pasa 1 litro de agua por segundo, por aquí también tiene que pasar 1 litro de agua por segundo. ¿No es así? No es que si por aquí pasa 1 litro, por aquí pasa medio litro. Entonces, ¿qué pasó con el otro medio litro? ¿Por dónde se escapó? ¿Por dónde se fue? A menos que la tubería estuviera pinchada, ahí eso explicaría de por qué pasa por aquí 1 litro por segundo y aquí pasa menos por segundo, ¿no es así? ¿Ya? Pero no se olviden, en este caso tenemos tuberías cerradas, por eso los caudales siempre tienen que ser iguales, por conservación de la materia, por el tema de la conservación de la materia. ¿Alguien tiene dudas con respecto a este ejercicio, jóvenes? ¿Alguna otra duda, consulta, pregunta?